Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar la asesoría de la segunda tarea de esta parte del curso, es decir, la tarea 11. Y bueno, como les había comentado, el objetivo principal de hoy es dejar claro qué es lo que estamos pidiendo en cada uno de los problemas, ¿ok? De manera que no haya ambigüedades a la hora de que se pregunten qué es lo que tienen que contestar. Y bueno, podemos comenzar a resolver dudas sobre todo de los primeros problemas. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Ah, a ver, empecé a emitir. Mm, Ok. Mm, Vale, entonces, a ver, ¿por qué no escucho doble? ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, ya sé qué pasó. Sí, sí, lo escuchamos. Tengo Sí, doble A. Ok. A ver, ahí creo que ya no estoy doble o todavía. Bueno, si hay algún problema en el audio me dice. yo lo escucho normal. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en esta tarea 11. Todos los problemas menos el primero son ya de algoritmos greedy y programación dinámica. Y entonces, bueno, el primer problema, esto cuando terminamos de ver la parte de árboles binarios de búsqueda, teníamos o vimos de las operaciones de diccionario, cuál era su costo en distintas estructuras de datos. Ah, entonces, nos faltaba comparar el costo de las operaciones utilizando tablas hash. Y bueno, sería justo la idea completar esa tabla, solo que en el caso de las tablas hash, su uso en la práctica pues suele venir de que sus tiempos promedio o tiempos esperados para algunas operaciones son buenos, ¿no? Se espera que sean constantes en algunos casos, pero no sucede de esta manera cuando tenemos el peor caso, por eso es que estaría pidiendo dos columnas, uno para el caso promedio, que es como la razón en la práctica por la cual lo utilizamos, y otras donde nos digan en el peor caso cuánto nos pueden costar esas operaciones. Y bueno, por ejemplo, ya sabemos en el caso de eliminar o la operación como predecesor, pues se nos da ya un objeto. Con ese objeto y la función hash, pues sí podríamos conocer cuál fue la clave que se le asignó. Sí, pero queremos saber cuál es el objeto que sigue o el objeto anterior, si es que estuvieran ordenados, ¿no? Entonces, sí, suponemos que los elementos pueden comparar entre sí, se podrían ordenar de menor a mayor. Entonces, por eso sí existe el mínimo, el máximo, y dado un elemento, queremos ver cómo encontrar el predecesor y el sucesor. Y bueno, aquí como ayudándoles un poco en saber qué tienen que tener en cuenta, pueden comenzar a pensar o buscar, bueno, si conozco un objeto, pues con ese objeto puedo obtener con la función hash cuál es la clave que se le asignó. Pero, ¿qué sucederá con el objeto que tenga un valor inmediato, anterior o siguiente? ¿Será que esa información me dice cómo encontrarlo rápido o tengo que hacer algo más? Bueno, aquí dependemos de la función hash para saber cuál es la casilla que se le asignó a la cadena donde se va a colocar nuestro elemento. Y además, pues no estamos dando información extra. Por ejemplo, el perfect hashing, esa técnica supones ya que el universo de claves que vas a poder utilizar, bueno, más bien las claves que van a estar activas, ya son un conjunto fijo. Y eso no necesariamente podemos asegurarlo en todos los casos.
Entonces, perfect hashing, por ejemplo, no podríamos exponerlo con la información que tenemos acá. Eh, y bueno, sería como tal llenar esa tabla y tomar en cuenta, pues, si el peor caso y el caso promedio o caso esperado. Puede que lo encuentren en alguna de esas dos formas. Ok, de ese primer problema, ¿alguna pregunta sobre qué, o alguna aclaración sobre lo que estamos pidiendo? Yo sí tengo una duda. Sí. Eh, déjenlo leo porque ya está abajo. Aquí está. Tarea 11. Ok, habla sobre el predecesor, sucesor, mínimo y máximo. El ordenamiento que tiene sobre el predecesor y el sucesor no tiene que ser estrictamente relacionado sobre el mínimo y el máximo, ¿no? El mínimo y máximo podrían estar por ahí en medio en el diccionario, no precisamente como que en una cabeza o en una cola, por decirlo de alguna forma. Sí, en realidad como aquí dependemos de la función hash para mandar los elementos, bueno, para asignarles una clave, Ajá, entonces no podemos asegurar que el elemento con máximo valor se le asigna la máxima clave, por ejemplo. Eso no se puede ajá. asegurar porque depende como tal de la función hash. O sea, te lo devuelve, pero no tiene que estar como que necesariamente en uno de los extremos, ¿no? Sí, en realidad no puedes asegurar eso. Ok, Ah, eso era, gracias. ok, ¿algo más? Igual se le puede aplicar un tipo de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, después de hacer la tabla hash, le puedo aplicar un procesamiento y ya, pues sacarnos su orden. Em, Bueno, pues aquí lo que pues es que, por ejemplo, podemos suponer que utilizamos esta técnica de encadenamiento, ¿no? De chaining para resolver las colisiones, que es cuando, bueno, cada clave te manda a una lista ligada, ¿no? Donde caen todos los objetos a los que se les asignó la misma clave. Es el tipo de técnica que se suele usar ahí. Y luego hay otras técnicas más complicadas que incluso pueden utilizar como varios niveles de tablas hash, pero de momento no hace falta meterse en eso. Podemos quedarnos hasta hashing universal si quieren ver qué se puede hacer con ese tipo de funciones. Otras técnicas más complicadas ya requieren más información sobre los elementos o suposiciones que no estamos tomando acá. Como les decía, eso de perfect hashing sí requiere que ya sepamos de inicio que las claves disponibles van a ser fijas. A ver, un momentito, tengo que cerrar mi cuarto. Oh, listo. Ok, ¿algo más sobre A este mí no problema? me, perdón, a mí no me queda claro a qué se refiere con que suponemos que se resuelven las colisiones mediante la técnica de encadenamiento. Ok, sí, mira, es que cuando estamos utilizando tablas hash, entonces para cada uno de nuestros elementos, ese conjunto ese de elementos, pues vamos a tener un conjunto o un universo de claves que van a estar disponibles o para utilizar. Se suele llamar universo de esas claves. Entonces, bueno, con una función hash, h tomas un objeto como un objeto x, bueno, h de x te manda a un objeto de este universo de claves disponibles, ¿no? Y entonces esta clave disponible se asigna pues justo una tabla hash que lo que guarda son las claves. Y dice, pues te voy a mandar a esta casilla. Pero podría pasar que varios elementos, al aplicar la función hash al elemento, te manden la misma clave de ese universo. Entonces podría haber por acá otro elemento y, tal que la función hash para x es la misma que para y. Quiere decir que a eso se le llama una colisión, porque hay una ambigüedad entre, ya que recuperas la clave con esa función hash, a cuál de los elementos te refieres. Ok, entonces lo que se suele hacer para resolver ese tipo de problemas es justo esta casilla de la clave que fue asignada.
para dos objetos, pues que te lleve a una lista ligada o doblemente ligada, por ejemplo. Y ya todos los elementos a los que se les vaya asignando la misma clave, pues van a quedar encadenados, por así decirlo, en esa lista ligada. Entonces, por eso se le llama encadenamiento. Si ocurren colisiones, pues pones todos los elementos en una lista y en caso de que tengas que buscarlos, pues haría falta recorrer esta lista. Entonces, justo parte de esas complejidades en hash lo que quieres ver es minimizar el número de colisiones tanto como sea posible. Entonces, idealmente, si vas a tener n elementos y del universo quieres tomar m claves en total, idealmente cada una de estas casillas no debería guardar más de n entre m elementos, ¿no? Ese es como el equilibrio, el mejor equilibrio que podrías tener. Pero con una mala función hash, de hecho, te podría mandar todos los elementos a la misma clave, todos a la misma casilla, y entonces terminar con una lista ligada de tamaño n, por ejemplo. Entonces no basta con encadenamiento, sino que hay que hacer ciertas cosas sobre las funciones, ¿no? Y bueno, aún así pueden revisar sobre este argumento del adversario, que son argumentos donde suponemos que está sucediendo el peor caso posible. Bueno, justo esos escenarios son los que tendrían que revisar para dar las complejidades en el peor caso, ¿no? Y en el caso promedio, pues esas complejidades van a estar dadas por lo que en promedio te va a suceder si eliges una función hash adecuada. Entiendo que entonces la respuesta lo que queremos es básicamente la tabla y la explicación de la tabla, ¿no? O sea, por qué salió ese peor caso y por qué ese es el caso promedio. Ajá, pues como tal, o sea, claro que ustedes, a menos que lo estén como tal adivinando, pues tienen que haber visto la explicación para saberlo. Entonces, como tal, no pedí aquí que escriban la explicación. Incluso si entregan solamente la tabla, está bien y pues ya ustedes guarden su explicación de por qué fue cada caso o si quieren agregarlo también está bien, pero como tal, solo se pide que entreguen la tabla, las complejidades y ya. Ok, pues bueno, sí les recomiendo que digan cuál es la función hash que están suponiendo para ver que sí coincida con las complejidades que me están dando. No sé si aquí, el uno. Pues sí, mencionar la función hash. ¿Qué están suponiendo? Ok. ¿Algo más sobre este problema? Mm. Creo que no. Ok, pues pasamos al siguiente. Y bueno, ya si hay dudas, la próxima semana las vamos resolviendo. Ok, bueno, vimos en la clase antes de la anterior, me parece que fue la del martes, el argumento de intercambio para el problema de calendarización. Bueno, de hecho, creo que vimos los dos argumentos, uno de intercambio y uno de ventaja. O eso fue en el otro problema. Ok, pero bueno, vimos que la técnica o la estrategia greedy de seleccionar la tarea con menor tiempo de finalización, pues efectivamente produce una solución óptima. Entonces, ya hemos analizado cómo eran la subestructura óptima del problema. Entonces definimos para alguna tarea que estemos eligiendo cuál es el subproblema que nos queda.
Y entonces mostramos que si esa tarea la elegíamos con menor tiempo de finalización y luego lo sumábamos a la solución óptima de su problema que nos quedaba, pues sí vamos a tener una solución que maximizara el número de tareas. Entonces ahora queremos hacer lo mismo, una demostración de ese estilo, pero para el otro caso que habíamos mencionado en clase. En lugar de tomar las tareas que con menor tiempo de finalización de forma repetida, ahora queremos ver que también funciona como estrategia tomar repetidamente la que tiene mayor tiempo de inicio. Entonces, sería como tal practicar con el tipo de demostraciones que estuvimos viendo, pero ahora para este caso específico, cuando seleccionamos la tarea con mayor tiempo de inicio. Bien. Entonces, de hecho, bueno, la parte de su estructura óptima, como tal, de que ya explicamos en clase, sigue funcionando. No, solo hay que adaptar cómo nombramos el... ¿Se acuerdan que, seguro que cuando vimos la subestructura óptima, lo habíamos visto de forma general para... teníamos una tarea ahí, una J, decíamos que todo lo que estaba aquí en medio era el subproblema SIJ, y que al seleccionar alguna tarea acá, pues terminábamos con dos subproblemas, SIK y SKJ. Y entonces estábamos argumentando, bueno, que la subestructura óptima viene de que al elegir este acá en una solución para este problema, pues las soluciones que vamos a tener para estos subproblemas que nos quedan también tienen que ser óptimas. Y ya después, la manera en la que nosotros aprovechamos esta subestructura óptima para probar la otra estrategia greedy fue ir tomando el AK tan cerca del principio como pudiéramos, es decir, la tarea con menor tiempo de finalización, y de esa forma nada más nos quedaba este otro subproblema, SK. No, así fue como probamos el argumento de intercambio. Y bueno, y de hecho también el de ventaja, nos fijamos en ese problema SK, o en el otro caso lo llamamos SR, pero en realidad era la misma idea. Entonces habría que hacer algo análogo, ¿no? Ahora queremos una tarea que esté tan cerca del extremo derecho como sea posible y ver que esa es una buena elección. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre qué es lo que tenemos que hacer en este problema? No, va a ser básicamente pues una demostración, ya sea por contradicción o algún otro tipo, ¿no? Sí, ya sea la de forma más de contradicción, que es el de intercambio, o más inductiva, que es la de ventaja. Sí, ahí sí pueden hacer en el de los dos estilos, el que más fácil se les haga o el que mejor estén entendiendo hasta ahorita. Ok, y bueno, pues de hecho con estos problemas ya pueden comenzar, ya terminamos de ver la parte de algoritmos greedy. Incluso pues sí les aconsejo que vayan intentándolo para que no se les olvide lo que acabamos de ver en clase. Ok, luego el problema 3, pues también estamos pidiendo un algoritmo greedy. De hecho, ok, ok. Si aquí en realidad los dos incisos, pues en el A es describir el algoritmo y el B es hacer la demostración. Y entonces la demostración, como estamos pidiendo un algoritmo greedy, pues ya saben, tienen que probar se tienen que mostrar cómo es la subestructura óptima de este problema y bueno, probar que una elección greedy es la que nos da la solución óptima. ¿No? Entonces, bueno, dice que tenemos
tenemos n tesoros o n objetos que queremos poner en una bolsa con cierta capacidad. Entonces estos tesoros cada uno tiene un peso y justo la capacidad de la bolsa está dado en esas mismas unidades de peso, ¿no? Entonces de los pesos W1, W2, etcétera, pues podemos poner a lo más P unidades en la bolsa que vamos cargando. Y bueno, de la misma forma, cada uno de los tesoros tiene un valor asociado. Entonces, pues queremos elegir un conjunto de tesoros tal que maximicemos el valor total que nos estemos llevando. Y en este caso tenemos una versión de este problema donde sí podemos suponer que los tesoros pueden partirse y que al partirlos mantienen la proporción de valor, ¿no? Es decir, que si un tesoro lo partimos en cuatro partes, pues cada parte tiene un cuarto del valor total del tesoro original. Entonces, de este modo, supongamos que todos los tesoros pesaran más de P, pues podemos tomar P unidades de un tesoro o hasta repartidas y así llenar la bolsa, ¿no? Aunque los tesoros originalmente hayan pesado más. Ok. Y bueno, en el inciso A estamos pidiendo un algoritmo greedy de tiempo n log n. Que bueno, ya de inicio tener esa complejidad como n log n nos dice un poco acerca de alguna estrategia que podríamos seguir. Y bueno, en el inciso B les digo que queríamos probar que esa estrategia que elegimos para el algoritmo de verdad nos da un máximo de peso total, perdón, de valor total para llevarnos en el saco. Ok. Y bueno, estas hipótesis de que los tesoros pueden ser partidos y mantienen su valor proporcional. Pues sí, lo tienen que usar, ¿no? para que les salga este problema. De hecho, si quitamos esa suposición, ya no funciona hacerlo con un algoritmo greedy. Sí, sí, sí va a ser importante que utilicen esa hipótesis en su demostración. Ok, sobre este problema, ¿alguna duda? Yo sí. Dios, estoy tratando de visualizar qué es lo que voy a hacer, pero todavía no sé. Sí. Pero la forma en cómo dividimos los tesoros, los pesos, ¿la dividimos entre enteros o puede dividirse entre cualquier, bueno, enteros no negativos o puede dividirse entre otros, entre números fraccionarios Mm, o siempre es pues, entre tres? ah, 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 ah. Pues en realidad puedes tomar cualquier fracción. ¿Sí? La puedo dividir entre cualquier número natural, entiendo, ¿no? Mm, Pues de hecho no se tienen suposiciones de que bueno, sí, sí, de hecho sí, sirve decir que entre cualquier natural porque justo tenemos P unidades completas. A ver. Entiendo que negativos no, porque puedo romper el peso y hacer pesos negativos y tengo una bolsa infinita, pero Sí, tienes razón, me faltó hacer esas aclaraciones en el enunciado. Sí, sí, tenemos que estar suponiendo que son valores positivos. A ver. Sí, sí, entonces sí, voy a agregarlo en el archivo, pero sí, estos valores tienen que ser positivos. Si no, no pueden tener este peso negativo. porque veo que voy a buscar meter los tesoros que tengan mayor valor y voy a meter tantos como puede la bolsa con mi restricción del peso. Y lo que tengo que jugar es en partir eso, ¿no? Perdón, Entonces, perdón, ¿podrías repetir lo que dijiste? que voy a agarrar, o sea, siempre voy a agarrar el tesoro con mayor valor y menos peso en relación, o sea, a lo mejor como que valor por kilo, ¿no? El valor por kilo, el mayor.
Voy a tratar de meterlos en ese orden y cuando ya no pueda meter tesoros enteros, los voy a fraccionar, pero o sea, se me hace como que bien sin chiste porque nada más sí tengo como que espacio para cierto, o sea, si nada más me sobra, no sé, 3 kilos y el tesoro con peso más pequeño es de 6, pues nada más lo parto a la mitad y ya, solamente voy a partir el último tesoro. No, se me hace como que lo estoy entendiendo muy simple como para tenerlo como ejercicio. Y eso me hace pensar que lo estoy entendiendo mal. A ver, pues como tal, la parte un poco más interesante viene justo la estrategia que mencionaste. Si funciona, pues decir por qué esa estrategia es correcta. Si en Mm, realidad, si no, los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, ya que tenemos esa demostración, ya que llegamos a, por ejemplo, en los GRID de la demostración y en los de programación dinámica, la definición recursiva, el algoritmo suele quedar bastante sencillo en muchos casos. Es ok, como que la parte complicada suele ser, o bueno, tal vez complicada suele ser probar que esa solución que se ve sencilla va a ser la adecuada. ok, ok. Ajá. Y, y bueno, de hecho, sí, también la parte más interesante de este problema es el que quedó como el problema 6, ¿no? Probar que esto lo pueden hacer, pero en tiempo lineal en lugar de tiempo n log n. Bueno, eso sí. Este, pero sí, no sé, igual si te suena muy sencillo es porque ya te va quedando claro el tema, ¿no? Pero ya te quedará más claro eso cuando estés tratando de escribirla. Mira, espero que sí sea por eso y no por ignorante. Lo voy a ver. Ajá, pero pues sí, o sea, aquí ya recordemos, tenemos que tomar alguna forma de dar un, o sea, si queremos tener una elección grid y decir que algo es mejor que otra cosa, pues tenemos que poder asignarles algún tipo de orden o alguna forma de compararlos con respecto a ese criterio donde decimos que uno es mejor que otro. Y justo ese criterio sería el que habría que demostrar que sí va a funcionar. Ok, todo claro. Gracias. Ah, ok. ¿Algo más por este problema? Ok. Sí, entonces, sí les aconsejo que lo intenten hacer de aquí a la siguiente clase o que no pase a la próxima semana para que surjan las dudas en caso de que todavía las haya. Ok. Entonces, da el algoritmo inciso A y el inciso B, pues sería dar estas demostraciones de que la elección greedy nos da el óptimo. Ok. Y bueno, los problemas 4 y 5 son del tema que comenzamos ayer acerca de programación dinámica. Ok, entonces, bueno, que tenemos que para cierta cantidad, que bueno, lo estamos tomando como un problema de dar cambio para cantidades de dinero, pues queremos minimizar el número de billetes totales que se van a utilizar para dar el cambio, esa cantidad de cambio. Y bueno, tenemos esas denominaciones fijas y podemos suponer que para dar cualquier cantidad tenemos un número definido de billetes de cada cantidad, es decir, que no se nos van a acabar los billetes para una cantidad que nos den. Entonces, siempre podemos elegir el número necesario de cada denominación, si eso nos va a dar el mínimo número de billetes totales. Y en este caso, como esto es un problema que bueno, queremos resolverlo por programación dinámica, porque en este caso específico sí sabemos que el greedy no funciona. Y justo el inciso A es que ustedes me muestren que el algoritmo greedy no funcionaría. Es decir, que hay casos, hay algunas cantidades K para que en las cuales si ejecutamos el algoritmo greedy, es decir, tomar el billete más grande que no se pase de la cantidad y después resolver el problema para la cantidad restante, pues que la solución no sea óptima. Es decir, dar una cantidad K, mostrar
cuál es el conjunto de billetes que regresaría al algoritmo greedy y después mostrar una solución que tenga menos billetes y que no sea la greedy. Entonces, como tal, el inciso A, estamos pidiendo un contraejemplo. Ok. Y bueno, en la parte del inciso B, pues habría que pensar en cómo es la subestructura óptima de este problema y con base en esa subestructura óptima dar la definición recursiva. Y bueno, ya pasar de la definición recursiva a darlo como algoritmo recursivo, pues es únicamente pasar un tanto cambio de notación, ¿no? De tener la función definida a tener el pseudocódigo de la misma función recursiva. ¿Sí? Sí, entonces, en inciso B como tal, solamente dar la definición recursiva basándose en la subestructura óptima de este problema. Y pues no hace falta que hagan algún análisis de complejidad porque en el inciso B no nos va a importar la eficiencia. De hecho, va a ser muy, muy mala la complejidad de ese algoritmo, ¿no? Va a ser exponencial si lo dejan recursivo y no hacen ninguna optimización de programación dinámica. ¿Ok? Y de su definición recursiva que encuentren en el inciso B, pues el inciso C nos dirá que ahora sí apliquemos una técnica de programación dinámica, ya sea memorización o construcción iterativa para dar el mínimo número de billetes. Y en este caso sí habría que decir cuál es la complejidad de nuestro algoritmo. Ok, que bueno, se puede resolver eh, en tiempo, digamos, si tenemos J denominaciones, el objetivo para que ustedes sepan que ya tiene una respuesta que va a ser una respuesta completa de un algoritmo eficiente, pues sería K por J. Sí, es decir, la cantidad a formar multiplicada por el número de denominaciones que tenemos. Ese sería ya un algoritmo eficiente comparado con el exponencial de este caso. Bueno, no necesariamente es 2 a la n, pero es un exponencial. Y de hecho aquí sí, si quieren hacer como tal el experimento de visualizar cómo en un problema así de sencillo los efectos en la complejidad en términos prácticos son muy, muy fuertes, les aconsejo programar el algoritmo recursivo del inciso B y la solución de programación dinámica del inciso C. Y van a poder ver cómo para cantidades no muy grandes, ya el del inciso B comienza a tardarse minutos, mientras el del inciso C responde de inmediato. Ok, Profe, sí. creo que el ejemplo del algoritmo, digo, ¿cuál algoritmo? Del inciso A está mal, ¿no? Porque la suma no es 122, es 102. Ah, sí, cierto. Sí, cierto, son 102. Ah, ah, ah. Ok. Gracias por decirme, lo corrijo. Ok, pero sí, la idea como tal del algoritmo greedy es tomar el billete más grande que no se pase de la cantidad restante en cada iteración. Pero sí, 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 aquí puse mal la cantidad. Ok, ¿algo más? Ok, bueno, pues de hecho con justo el ejemplo que vimos de calendarización con pesos, como ahí teníamos, bueno, no es cierto, acá tenemos un par de parámetros. No, pero bueno, de hecho ya es bastante parecida la solución porque podemos seguir considerando una tabla
de tamaño lineal, en este caso de tamaño K, por ejemplo. Y tal vez para el problema que sigue, sí haría falta ver un poquito más un ejemplo con dos parámetros que se haga en una tabla de dos dimensiones, ¿no? En una matriz. Entonces, justo el problema 5 pues es otro problema de programación dinámica, pero ahora tenemos podemos tomar en cuenta dos parámetros que podrían ser las longitudes de estas dos secuencias que tenemos. Entonces, tenemos dos secuencias de caracteres y queremos encontrar una cadena que tenga longitud máxima y que sean de elementos que van apareciendo en el mismo orden, pero que no necesariamente tienen que ser consecutivos. Y bueno, en el ejemplo que está acá, teníamos mm, y tipográfica. Bueno, tipográfica. Sí, entonces acá como tal queremos ir encontrando pares de caracteres que coincidan y que se encuentren en el mismo orden en ambas cadenas. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos que es ahí? Ortografía. Por ejemplo, esta O que está acá, pues ya tenemos que ignorarla porque requeriríamos que exista otra O en la otra cadena para poder también decir que le emparejamos, ¿no? Que encontramos otra coincidencia. Ujú. Ok, y bueno, hay una variante de esto donde no se pide que sean consecutivos y es un poco más sencilla. Pero bueno, acá sí tenemos que ir recordando como puede que no coincidan un par de caracteres en los que nos estamos fijando, pero que aún así si seguimos avanzando va a haber otros que sí coincidan. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta ahí. Y les digo, esto como tal se puede utilizar programación dinámica con dos dimensiones. O sea, en lugar de que la tabla de recursión sea solamente un arreglo, pues sí podemos utilizar algo de tipo una matriz. Justo por ahí va la pista de por qué la complejidad que se permite es tiempo cardinalidad de X por cardinalidad de Y. Y eso lo digo porque sí existen soluciones un poco más rápidas para este problema, pero están más complicadas. Ustedes se ponen a buscar, ¿no? Entonces, sí les aconsejo que mejor intenten hacerlo o vean o intenten ver este tipo de solución en específico, que sería con justo programación dinámica con dos dimensiones o dos parámetros. Y bueno, aquí un poco la pista para pensar en cómo se vería esta subestructura óptima. Eh, pues pueden considerar el caso cuando tenemos dos caracteres que estamos comparando, uno de cada cadena, y entonces, así como habíamos dicho en el de calendarización, ¿no? Si nos fijamos en una tarea, o está contenida en una solución o no está contenida. Dices, ok, bueno, sí, esa es una tautología, pero al menos ya me dice cuáles son los dos casos en los cuales puedo concentrarme. Y entonces determinar cuáles serían los subproblemas a resolver en cada uno de ellos. Y en este otro problema, algo en lo que podrían ir pensando es, bueno, como queremos cadenas de caracteres que coincidan, pues obviamente va a haber por ahí comparaciones, donde esté comparando un carácter de una cadena con un carácter de la otra. No, entonces bueno, si estamos asignando cierto orden para hacer estas comparaciones, podemos considerar otra vez una tautología, pero que nos dice los casos posibles, ¿no? Si estamos comparando dos caracteres, o coinciden o no coinciden. Entonces, ¿cómo serían los posibles subproblemas que nos quedan en esos casos y por qué las soluciones de ellos tendrían que ser óptimas? Eso ya nos daría la subestructura óptima que bueno, nos permite tener esta
definición recursiva que nos da una pista de cómo sería la solución ya en programación dinámica. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre qué nos están pidiendo en este problema 5? Pues parece que no, tal vez para esto sí haga falta tener la próxima clase y ver, y bueno, terminar de ver este ejemplo de multiplicación de matrices, donde vamos a utilizar programación dinámica con dos dimensiones, y ya de ahí vemos si ya que intenten hacerlo, se les ocurre alguna otra pregunta. Ok, y bueno, el problema 6 como tal es resolver el problema 3 igual para cuando lleguen aquí ya habrían demostrado como tal que la elección greedy funciona. Es decir, la misma prueba de elección greedy del problema 3 probablemente les funcione para el problema 6. Entonces, la parte interesante aquí es cómo pasamos de Sn log n, que bueno, cuando tenemos una complejidad de n log n, ya podemos suponer que podemos trabajar con los elementos en orden, ¿no? Porque aunque no estén ordenados, si ya de por sí vamos a usar tiempo n log n, pues tenemos chance de usar, de sumar n log n en complejidad para ordenarlos. Entonces aquí eso nos dice que en el problema 6 no tendríamos, no podríamos usar esa suposición de ordenar los elementos porque nos costaría tiempo n log n. El problema 6 nos dice resuelve el problema 3 sin poder utilizar ordenación. Sí. Y bueno, de momento sería todo lo que comentaríamos sobre este problema, ¿no? Tal vez más adelante, si alguien tiene algún avance, podemos platicar al respecto, pero bueno, como es de punto extra, no damos tantas pistas sobre esto. Ok. Y bueno, antes de terminar, ¿tienen alguna otra pregunta, algo que se les haya ocurrido de los primeros problemas mientras seguíamos hablando? Ok, pues creo que no. Entonces vamos a dejarlo por acá y les digo, sí les recomiendo que intenten resolver los primeros tres problemas para que las dudas aparezcan pronto, no se les olvide lo de greedy y bueno, poder resolverlos a principios de semana. Bueno, entonces ya que nada más les queden los de programación dinámica para cuando terminemos la clase del martes, el martes vamos a terminar ese tema. Y bueno, así no se vayan a atrasar. Y bueno, también les comentaba el sábado, voy a subir las respuestas de la tarea 1, perdón, no sé si de la tarea 10 que es la uno de esta sección. Entonces también les conviene ir aprovechando el tiempo para que no se les junte tener que estudiar las dos tareas justo antes del examen. Ok, y entonces, bueno, sería todo por hoy. Voy a terminar la grabación.